Me llamo Francisco Merán, 36 años de experiencia en la fabricación de hormigón industrial. Pertenezco a DESE. Soy creador de los distintos procesos industriales para las distintas piezas a lo largo de todos estos años e inventor del procedimiento MDR. Me acompaña Juan Carlos Arroyo, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, profesor de la Universidad Politécnica de Madrid, CEO de Calter, entre otras muchas cosas, que nos explicará técnicamente con más detalle las bondades estructurales que tiene este procedimiento. Este es un procedimiento muy innovador, que consiste en la fabricación en cadena para fabricar módulos paralelepípedos en hormigón de una sola pieza en sus 6 caras, para la edificación residencial y otras edificaciones. Nos vamos a centrar, pues, en la construcción para edificios de cualquier uso. En la actualidad, en el mundo de la construcción está cambiando a una velocidad importante en todos sus aspectos, hasta el punto que la edificación del ladrillo son pocos los que piensan en ella. Pues son muchos los que están desarrollando proyectos más o menos industriales en hormigón y otros materiales, llamándolos construcciones modulares y nombres similares. Todos los agentes involucrados en el mundo de la construcción hablan de la edificación sostenible, de la eficiencia energética, que deben cumplir con el ciclo cerrado de los materiales, desde su extracción hasta su reutilización, su demolición final y volver a usar dichos materiales, energía nula o casi nula, al igual que debe reducir el impacto visual, ambiental y otras cosas por el estilo. Pues bien, aquí es donde empieza MDR. MDR es un producto de primera necesidad para el mercado nacional o internacional, que consiste en un procedimiento pensado y creado para todos los agentes de la sociedad que están involucrados, que en definitiva somos todos. MDR reúne todo lo esencial para que la edificación deje de ser un problema en todo y pase a ser la solución para todo y para todos. Las ventajas son tan claras y evidentes que no deja espacio para la discusión. En primer lugar, el procedimiento se adapta a cualquier proyecto, ya que este procedimiento se entiende por estándar cualquier medida, por lo que las posibilidades son infinitas. Logramos con la misma inversión de moldes cualquier longitud, cualquier anchura, cualquier altura, cualquier espesor de pared y cualquier ángulo mayor o inferior de 90 grados. Todo ello sin riesgo de errores, ya que el procedimiento, por propio procedimiento, no permite el error, con lo que las ventajas frente a cualquier otro sistema son aplastantes dada su tremenda flexibilidad y versatilidad. Esta ventaja, pues podemos empezar diciendo, aquí vemos en pantalla una losa que, como vemos, está a modo de suspensión en lo alto de una bandeja, ¿no? Este hueco que tenemos por debajo de la losa ya terminada es para hacer posteriormente la estructura. Estamos hablando de hacer un procedimiento que empezamos por el interior y terminamos por el exterior. Es decir, empezamos por los remates y terminamos por la estructura, como vamos a ver fácilmente después también con unos vídeos. En primer lugar se coloca el suelo y, como ya he dicho, totalmente terminado. Si hubiera un hueco para un servicio o cualquier otra necesidad, pues ya iría colocado. Son prácticamente las 6 caras, igual, como vemos en la siguiente. Sí. Después de poner la primera, colocamos la siguiente con su hueco correspondiente, con puertas y ventanas, con sus instalaciones si las llevara en ese caso. Posteriormente, en este caso, lo vemos también compartimentado, es decir, con sus cajas para cualquier instalación, ya sea eléctrica, ya sea de agua, de domótica, de lo que se precise, y seguimos cerrando el módulo. Y una vez que tenemos todas las piezas colocadas en el interior, pasamos a colocar el techo. Una vez colocado el techo, tenemos ya la primera fase, que es el remate. Es decir, dentro ya de este módulo, estamos en tan solo una hora, un par de horas, ya tenemos el módulo, la vivienda o módulo terminado en su interior, listo para un rematillo y la pintura. Y hemos terminado por dentro. O sea, no hemos hecho la estructura y por dentro ya está la casa terminada. Es decir, que son módulos cubos o con 6 caras fabricados industrialmente en una sola pieza, terminado su interior y exterior listo para el uso para el cual se fabrica, sencillamente. Estos módulos son fabricados con rigor, para que cumplan todos los parámetros que exige el proyecto y cualquier norma de país, además de otras como medioambientales, sociales y culturales, adaptándose
adaptándose siempre al entorno, como veremos más adelante en el caso de las que tenemos ya hechas, ¿no? Si vemos, y lo voy a enseñar fácilmente, tridimensionalmente el módulo en tres partes lo cumple. Es decir, en primer lugar, si queremos aislar completamente suelo, techo y paredes con el aislamiento que exija según cálculo del proyecto, lo podemos lograr fácilmente con este sistema. Una vez que hemos hecho tridimensionalmente el aislamiento, pasamos a hacer tridimensionalmente la envolvente armadura. Sí, la armadura, como vemos aquí en esta foto, es simple, una envolvente en malla, donde sus esquinas todo va perfectamente adaptado a conseguir la rigidez estructural. Y estamos, digamos, formando ya la estructura. Si nos damos cuenta, en estos cantos de ventanas y puertas, es la envolvente, la tercera envolvente, tridimensional también, en una sola pieza, en hormigón autocompacto. Y pasamos a poner el encofrado exterior irrecuperable. Una vez que tenemos este encofrado exterior irrecuperable, y hormigonamos, desencoframos y tenemos ya, pues, el módulo hormigonado. Tridimensionalmente, como hemos dicho anteriormente. Una vez pasado esto, pasamos ya a pintar y colocar puertas, ventanas, rejas, en este caso, en un módulo para un ayuntamiento de un pueblo de aquí cercano, para una oficina, ¿no? Son 50 metros cuadrados y aquí vemos que se manipula en la carga y en la descarga y logramos en tan solo un par de horas. Vemos también que el tejado es exactamente lo mismo, son módulos donde, fijaros, como por ejemplo la teja que es tan frágil, cómo se puede manipular, transportar a distancia y sin ninguna variación. Es tan rígido el sistema que podemos llevarlo con cristal, lo podemos llevar con cualquier cosa, amueblado incluso, que no sufre ningún percance en toda su manipulación, ¿no? Y de esta forma, pues, logramos lo que hemos dicho, ¿no? El módulo, ¿no? Vemos aquí también una en dos plantas, estamos cómo se monta, y cómo perfectamente aquí en este caso se aprecia como un ángulo mayor a 90 grados, cómo viene este módulo con el balcón, con la balconera, con la reja, todo terminado, que es simplemente encajar, y de estas dos viviendas, que ahora las mostraré en vídeo, cómo vemos, se aprecia que la vivienda no parece en ningún momento prefabricado, entre otras cosas que no lo es, puesto que yo le llamo la construcción industrializada o la industrialización que llega a la construcción. Si esto lo han visitado ya, pues, y no exagero, unas 5.000 personas, nadie duda en ningún momento que esto es superior a lo jamás conocido. Es decir, todo el mundo que ha visitado esto piensa y cree sinceramente que es de ladrillo, como tradicionalmente se labra. En ningún momento, en ningún lugar, ni por dentro ni por fuera, parece, una vez que se termina la obra, que esto es, digamos, una vivienda prefabricada. Esto es la industrialización en la construcción. Y no se aprecia en ningún sitio donde parezcan módulos o piezas o cubos o nada. Es perfecto.
Tenemos además otra muchísima ventaja, que es el máximo aislamiento térmico, máximo aislamiento acústico, no se puede hacer de otra forma, es decir, podemos adaptar, como he dicho, a cualquier país. En un país de muchísima calor, mucho frío, el sistema podemos ponerle 20, 30, 40, 50, 60 centímetros de aislamiento, 9 gramos. Digamos que la tridimensión no cambia y el sistema tampoco. Podemos echarle 8, 10, 15, 20 centímetros de hormigón en la armadura, la que nos exige el proyecto y pasa de sobras con todo, ¿no? Tenemos un máximo ahorro energético, un excelente comportamiento frente a impactos de cualquier tipo, no va anclado al suelo, sino que por simple apoyo del módulo de losa en zapata o junchos corridos a modo de cimentación, separadas por bandas de neopreno, y esto logra otra ventaja, que al no ir anclado al suelo, como cualquier otro tipo de edificación, no ir anclado, no aparecerán fisuras por el tiempo de vida útil, sin humedad por siempre, por la misma razón, y además no lleva materiales absorbentes, puesto que solamente es hormigón, malla y aislamiento. Tiene un excelente comportamiento frente al viento, debido a su gran masividad, un grandísimo comportamiento frente ante sismos, ya que al no ir sujeto al suelo, el paralelepípedo, bien sea solo o unido unos con otros, en horizontal o vertical, entre los movimientos del sismo en el subsuelo y el edificio no rígido al suelo, y separado con banda de neopreno, esto en sí mismo logra que anule una gran parte importante de las vibraciones. Como sabemos, el sismo pues hace daño no el movimiento, sino el tiempo de ese cierto movimiento, ¿no? ¿Qué pasa? Aquí al no ir sujeto al suelo, estamos ya en el estudio, empresas están poniendo interés en hacer las pruebas oportunas y vemos que realmente estamos muy cercanos a que se cumpla lo que estamos diciendo, ¿no? Puesto que al no haber sujeción al suelo, todo el tiempo que vaya durando, pues el edificio podrá desplazarse unos centímetros de un lado a otro, pero nunca traspasa, si el suelo se mueve o se desprende de una parte u otra, al ser un módulo tan eficaz, tan compacto, podría soportar que sea debajo de él, en la losa de la cimentación, podría soportar cualquier 1 metro, 2 metros cuadrados que se desplacen. ¿Por qué? Porque es rígido, no se puede desprender un trozo de otro trozo, a no ser que se parta como un cascarón de un huevo. Pero aquí no hay pilares, aquí no hay vigas, aquí no hay paredes ni techo, sino que todo es unipieza, ¿no? Un elemento finito, no hay forma de que eso, ningún sismo lo pueda tumbar. Y en diferentes alturas está comprobado técnicamente a nivel de estudio de cálculo hasta 5 plantas. De aquí en adelante faltan las pruebas oportunas, como bien hemos dicho antes. Y ya más adelante dirá Juan Carlos Arroyo. Muy resistente al vandalismo, sobre todo en ciertos países que son más inseguros. Es 100% industrial. Esto nos confiere la siguiente ventaja. Perfecto en cuanto a acabado en todos los sentidos, y cuando digo perfecto, es perfecto. No es que no, perfecto es 100% perfecto. Plazos de ejecución y entrega controlados, seguridad laboral en obra, ya que una vivienda se monta en un solo día. Excelente mejor laboral en la industria, sin frío, sin calor, sin viento, bajo techo siempre, ¿no? En condiciones de cualquier otra industria, como por ejemplo la del automóvil. De hecho, se le parece mucho a la fabricación en cadena del automóvil. Tenemos un control de costes perfectamente en la industria, reducción de coste hipotecario para el promotor o el cliente final, sin obra, en obra sin ruido ni polvo. Se trata de una obra limpia y seca, prácticamente sin molestar a los ayuntamientos o vecindades, desmontables, reutilizables, demolición de los módulos también en industria, reutilización de los materiales cumpliendo el ciclo cerrado y otras muchas ventajas que aparecen por las sinergias de tantas ventajas. Y dicho esto, seguramente que habremos mencionado ya, entre otras muchas personas que vienen, cada uno aporta su granito de arena y cuenta mucho de esas ventajas. De hecho, me llegó a tener un cliente y hoy precisamente me ha llegado con la misma problemática, que quiere tumbar una casa entre dos antiguas. Y claro, le teme tumbar la casa, siempre es un riesgo cuando vamos a tumbar, que estará bien hecha la que se hizo hace 50 años o 30 años. Bueno, pues esto no va a pasar con esto. Cuando desmontemos algo que vaya pegado a una de las nuestras, no hay ningún problema. Vamos a hacer lo mismo.
es un mueble prácticamente. Esto hace el peso es a plomo y podremos escarbar alrededor tal cual el terreno que nos corresponde sin miedo que se nos caiga una pared, porque no hay pared, es un elemento finito. Por tanto, es una de las ventajas que se producen por la sinergia de tantas ventajas, ¿no? Yo simplemente quería, digamos, apuntalar algunas ideas básicas que ha contado él y contar la posición de un consultor de estructuras en este interesantísimo mundo de la construcción industrializada y en este concreto de esta idea innovadora que Francisco está desarrollando. Nosotros somos consultores y desde ese punto de vista voy a hablar simplemente, ¿no? Antes de nada, de todas formas, me gustaría hacer una valoración general del sistema constructivo que se propone en este sistema novedoso y creo que hay unas ventajas que son bastante claras. El sistema es muy versátil, se pueden hacer todo tipo de... se pueden abordar con este sistema todo tipo de concepciones arquitectónicas o muchas concepciones arquitectónicas. Es verdad que tiene que estar en relación con el arquitecto. Claramente el arquitecto tiene que estar involucrado en el proceso de proyecto. Es un sistema tremendamente rápido. Tanto en prefabricación, es un sistema muy rápido, se prefabrica muy rápido, como en ensamblaje on-site. El ensamblaje no es que sea rápido, es que es absolutamente mínimo el tiempo que se dedica. Estaremos hablando de que se tardan horas en montar. Es decir, de que un día no esté montado el edificio a que al día siguiente pueda estar montado. Por ejemplo, una vivienda unifamiliar o un sistema de viviendas adosadas, ¿no? O sea que la rapidez es brutal, si me permitís esta palabra. El sistema es perfecto en acabados, y cuando digo perfecto no me estoy refiriendo a que es bueno, no, es que es perfecto, tiene la perfección como vocación porque se monta en fábrica, de tal forma que, digamos, que los encajes entre los diferentes baldosas es completamente perfecto, es exacto, tiene tolerancias mínimas muy por debajo de las tolerancias de una albañilería tradicional, por ejemplo. Y es un sistema completo, en el sentido de que el producto que Francisco Medrán ofrece es un producto que está terminado al 100% de lo que es una vivienda, con sus acabados, con los platos de ducha, con las cocinas instaladas, con todos los acabados de las paredes y los techos, en fin. Es un sistema que se sirve completo, ¿no? En un plazo mínimo. Bueno, y ya pasando al tema del sistema estructural, en lo que a mí me concierne como proyectista de estructuras, a nuestro equipo, ¿no? Que participamos con Francisco en el desarrollo de la iba a decir de la idea, no, pero la idea es de Francisco, ¿no? Desarrollamos la estructura ideada por él, ¿no? Tiene unas singularidades muy importantes que están relacionadas con la simplicidad que se propone en el sistema. Y simplicidad, y es un poco el leitmotiv de mi intervención, la simplicidad no es sinónimo de que todo es muy fácil y se hace muy rápido, sino que para hacer las cosas simples hay que pensar mucho antes. Y esto es lo que este sistema creo que tiene. Tiene ventajas inherentes porque se emplean hormigones autocompactantes,
esa vocación la tienen en la fábrica, hacen sus propios hormigones y el hormigón autocompactante es un producto que Francisco, por su trayectoria previa, conoce sobradamente y se necesita además estudios especiales y están intentando especiales para este tipo de hormigones en este tipo de estructuras. La cimentación que tiene este tipo de edificios, porque como las cargas bajan en cuchillo, la verdad es que tremendamente poco exigente la cimentación. Es un sistema muy rígido. Las flechas que tienen las losas, a pesar de tener un espesor muy pequeño, son flechas muy pequeñas y además, al ser espesores muy pequeños, y ahora hablaré de ello un poco más en detalle, no se pueden seguir los tradicionales métodos simplificados de las normativas, sino que hay que acudir a un paso más, ¿no? Hay que hacer un ejercicio de profundización en el cálculo de las flechas, porque estos sistemas son muy rígidos y hay que saber demostrarlo. Como todo sistema que se repite mucho, el estudio de detalles es fundamental y la modelización de esos detalles también es muy importante, porque trabajamos con muchos detalles que son, digamos, no tienen armadura en doble cara, por ejemplo, en los detalles. La transmisión de esfuerzo se debe hacer en algunos casos por la garantía del rasante. Bueno, hay una serie de detalles que para poder hacer las cosas sencillas hay que estudiarlo bastante. Y luego otro aspecto fundamental de esta estructura es que sobreabunda, es decir, que es redundante. Es un sistema que no trabaja como los forjados típicos de edificación, con sistemas de, por un lado, las cargas verticales con los pilares y por otro, las cargas horizontales con los forjados, las cargas verticales con los elementos horizontales que son los forjados, el típico sistema forjado-pilar, sino que en este sentido lo que se está calculando y lo que se está proyectando es una estructura que tiene un clarísimo comportamiento espacial. Y desde ese punto de vista, el cálculo vuelve a no ser sencillo o tipificable de una forma fácil con programas al uso, sino que hay que hacer estudios con elementos en 3D. Otra de las cosas importantes que gobiernan el precio de las cosas, y no solo el precio de los materiales, sino también, por ejemplo, el precio del transporte, que es función del peso, y entonces hay que ser bastante, iba a decir bastante mezquino, pero bueno, hay que ser muy poco conservador, ¿no? Hay que ajustarse muy bien a las exigencias para hacer espesores pequeños. Pues un ejemplo es las armaduras mínimas. Estos edificios son edificios cortos y por lo tanto las armaduras mínimas, pues no sé si tiene mucho sentido plantearlas. Entonces hay que hacer un estudio de planteamiento de cuánta armadura mínima hay que realmente poner. No hay que poner los cuadros normativos que están pensados para todo tipo de estructuras. En este sentido, el proyecto de estructuras tiene que ir más lejos de lo que va un proyecto convencional, tiene que dar un paso más, tiene que innovar. Innovar significa que tienes que investigar para ver si puedes dar ese paso, y en esa línea estamos. Trabajamos con espesores pequeños, por lo tanto la discusión del brazo de palanca es fundamental, porque casi con un poco de recubrimiento te comes la mitad del brazo, para espesores de 10 centímetros y 12 centímetros que estamos barajando. Y luego tenemos un reto que los vamos a desarrollar en breve, que es evaluar el comportamiento sísmico de las estructuras apiladas. Esta estructura que es fácilmente apilable, ya lo habéis visto, ahora lo vais a ver con algún ejemplo más de una modelización nuestra, pues el comportamiento sísmico de las uniones apiladas es un comportamiento sísmico que aparentemente es muy sencillo, pero que tiene un problema muy importante de modelización, que es que al ser apoyado un módulo contra otro sobre neoprenos, pues el comportamiento frente a las vibraciones horizontales es un comportamiento absolutamente no lineal, porque tienen despegue, ¿no? Así que ese tema tampoco es muy sencillo de hacer, pero muy complicado de modelizar. Estamos en fase de prototipado estructural para el apilamiento y la generalización sísmica, y estamos también en fase de redacción de las diferentes memorias justificativas de que nuestro proyecto cumple con las diferentes normativas mundiales, porque este proyecto tiene, evidentemente, vocación internacional, ¿no? Se están barajando también el empleo de hormigones ligeros para algunas utilidades del interior de la estructura, porque, claro, el hormigón ligero pues tiene unas ventajas claras a efectos del transporte de piezas grandes. Como voy a dar dos pinceladas del tema de armaduras mínimas, fijaros que armaduras mínimas que normativamente se trabajan mediante un cuadro, ¿no?, de cálculo de armaduras mínimas, aquí hay que trabajarlo en serio, hay que pensar realmente qué es la armadura mínima. La armadura mínima es una necesidad que tiene la estructura de controlar las tracciones provocadas por deformaciones impuestas, y estos elementos están muy libres y, por lo tanto, aunque tengan movimientos propios de acortamiento, no tienen por qué provocar tensiones de tracción, y, por lo tanto, la armadura mínima es valorable la idea de que a lo mejor no la necesitan en absoluto, ¿no?
Y la otra cosa que me parece también interesante, a efectos de valorar la complicación que tiene hacer espesores pequeños, es que las diferentes normativas, por ejemplo la española, recoge el método de Branson, que es una aplicación de la ponderación entre inercias fisuradas e inercias brutas en el ámbito de las flechas, y sin embargo en este tipo de estructuras hay que aplicar esa digamos, interpolación de Branson, pero no aplicada a las flechas, sino aplicada a la curvatura, para que después, mediante la integración de las curvaturas, puedas obtener una flecha más real que la que da Branson, ¿no? Así que en ese sentido pues hay que aplicar la fórmula que veis aquí, que es la fórmula, bueno, una interpolación cuadrática, pero relacionada con un alfa, que el alfa es cualquier propiedad de la sección y de la viga, no la propiedad de a la que se aplica la española, que es a la flecha. Entonces, esto genera una complicación. Como veis ahí, diferentes decisiones entre la curva azul y la curva rosa, la curva de la IHE y la curva del eurocódigo, pues hay claramente un comportamiento diferente, y eso, si quieres aquilatar, lo tienes que explorar. Ahora voy a pasar rápidamente, y ya acabo en 2 minutos, voy a pasar rápidamente por un ejemplo que hemos hecho, que son unas viviendas en Villanueva de Córdoba que se están ahora mismo construyendo. Son unas viviendas adosadas. El esquema en planta es ese que veis. El esquema, el alzado es ese otro. Como veis, también la apariencia no es en absoluto de la de una vivienda mal llamada prefabricada, que se debería llamar construcción industrializada. Y aquí veis los diferentes planos de armadura de un sistema prefabricado de este sistema. Pues podéis ver, por ejemplo, cómo en esta zona de la losa de piso o de la losa de techo, la armadura está reforzada fundamentalmente en la zona central, porque la losa no trabaja apoyada en 2 lados, sino que trabaja apoyada en 4, de tal forma que la zona central no es una banda, sino que es un rectángulo, ¿no? Y bueno, diferentes modelos para que veáis cómo en realidad este tipo de estructuras tan sencillas deben ser modelizadas de forma muy cuidadosa, ¿no? Ahí veis unos modelos, esto está hecho con Sofistic. Aquí veis el ejemplo que os digo, cómo claramente está la losa se comporta como un elemento que trabaja en 4 direcciones, o sea, en 2 direcciones, ¿no? Está apoyado en 4 lados, y eso hace que la rigidez del sistema sea mucho mayor que si estuviese apoyado en 2 o en apoyos aislados. El trabajo de los muros, pues como era de esperar, tiene muy pocas flexiones locales y mucho trabajo de compresión, que además es un trabajo mínimo, porque al tener muros de carga, pues las compresiones por el hormigón son realmente pequeñas. Aquí lo mismo, veis ahí el efecto de los apoyos en los neoprenos de cimentación, que también son, aunque son llamativos por ser amarillos y rojos, pues son pequeños, ¿no? Y aquí también veis el efecto de trabajo que tiene la viga, en el sentido de que el elemento trabaja como un todo, ¿no? No como un elemento trabajando con forjados y pilas, sino que trabaja como un elemento en 3D. Bueno, y como última diapositiva, quiero decir que para hacer este tipo de estructuras que son sencillas pero que son innovadoras, hay que ir más allá de las estrategias normativas. Es muy importante que hay que transgredir la normativa, porque la normativa no está pensada para estos tipos específicos y muy especiales y muy estudiados de estructuras. Y por otro lado, que la simpleza de los detalles no significa facilidad de cálculo, todo lo contrario. La simpleza de los detalles significa complicación de los análisis, casi siempre, y eso pasa en todas las estructuras. Nosotros hacemos torres eólicas y la estructura que mejor se vende es la estructura más sencilla, pero la estructura más sencilla es siempre la más difícil de calcular y la más difícil de pensar, ¿no? En ese sentido, la simpleza de los detalles obliga a una complicación en los análisis. Muchas gracias.